Torah, porque no había imprenta, menos imagínense tener varios, así que estamos bien bendecidos, demos gracias al Eterno. Padre amado, gracias, bendito Yahshua Mashiach, por darnos tu palabra, por poder tenerla en nuestras manos, por poder leerla, y gracias a ti poder comprenderla. Sigue bendiciendo a tus siervos, Abba Kadosh, oramos por la vida de nuestro amado Roe, Dr. Javier Palacios Elorio, síguele hablando, Padre, síguele ministrando, para que podamos discernir en estos tiempos qué quieres tú, bendito Yahshua HaMashiach, que hagamos. Padre amado, háblanos, ministranos, seas tú quien ministre, no quiero hablar yo, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Muy bien, vamos a empezar con la parashá Haye Sara. Haye Sara, la parashá Haye Sara. ¿Qué significa Haye Sara? Muchos ya se lo saben. Haye, vida, la vida de Sara. Y aunque la parashá se llama así, realmente lo que habla es de la muerte de Sara. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Ya lo hemos estudiado, pero siempre es bueno repasarlo y compartirlo con nuestros amados Ajim nuevecitos. Cuando habla de la vida de Sara, y que realmente se refiere a la muerte de Sara, es porque Sara vive eternamente, ¿sí? Resucitará en la primera resurrección y tendrá vida eterna porque es una sierva de Yahweh, una escogida, amén, porque guardó la Torah, porque estuvo siempre al lado de Abraham, porque fue salva, por los méritos de nuestro don Yahshua HaMashiach, desde luego, porque nadie puede ser salvo por las obras. Entonces, así como hoy vamos a hablar de la vida de Sara, vamos a hablar de la simiente Kadosh, de los que somos escogidos para Yahshua. Los verdaderos siervos y las verdaderas siervas del Eterno siempre van a velar porque la simiente Kadosh no sea tocada. ¿Te preguntas de qué se trata? Vamos a verlo con mucho gozo, con mucho ánimo, con mucho gozo. Pueden abrir su Biblia en Génesis 23:1. Génesis 23:1. Amén. Y para todos los que les gusta anotar, aunque esta información ya la tienen, la parashá Haye Sara, que significa la vida de Sara, comprende los capítulos 23:1 al 25:18 del libro de Génesis, del libro de Bereshit. Entonces, resumiendo las ideas, parashá Haye Sara de Bereshit, de Génesis 23:1 al 25:18. Y la conclusión, la Haftará, es Primera de Reyes, capítulo 1, verso 1 al 31. Amén. Haftará, conclusión, Primera de Reyes, capítulo 1, verso 1 al 31. En esta parashá encontraremos, entre otros, los siguientes puntos. La muerte de Sara, la compra de la cueva de Macpela por Abraham, o Macpela, por Abraham. La búsqueda de esposa para Isaac, y los descendientes de Abraham y Sétura, y finalmente la muerte de Abraham. Amén. Bueno, ya lo anotaron. Recuerden que si quieren hacer un apunte con más calma, pueden regresar al video e irle poniendo pausa ya que esté grabado. Amén. Muy bien. Vamos a empezar como siempre con un pequeño contexto. Después de la consagración de Isaac a Yahweh, llega una noticia muy importante. Así como a Abraham, primero el Eterno fue tratando con él, le dio el pacto de la Brit Milá y después le concedió la bendición de Isaac. Así igual, Isaac es consagrado al Eterno y entonces llega una noticia muy importante. ¿Qué noticia es? Vamos a verla. Génesis 22, un capítulo atrás. Génesis 22 y vamos a leer del capítulo 20 al 24, del verso 20 al 24. Dice, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, y Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Asó, Pildas, Gitlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio también a luz también a Teba, a Gaham, a Tahaz y a Maaca. ¿Por qué esto es una buena noticia? Porque Isaac ya no iba a quedar solo o a casarse con una cananea, con alguien que no fuera de la familia, con una idólatra, sino que ya había familia. Llegó la noticia de que en la familia había mujeres, en este caso Rebeca, que se podían tomar como esposas para Isaac y que así la familia, la simiente Kadosh, siguiera sin mezclarse.
Sabemos por la historia de Agar y de Eliezer, el siervo de Abraham, que muchos de los siervos de Abraham no eran de su familia. Agar era egipcia y Eliezer damaseno, ¿verdad? Era sirio, era de Damasco. Si no eran comprados, habían sido regalados. Entonces, si no hubiera llegado esta noticia, ¿con quién se podría casar Isaac? A Abraham le preocupaba, porque aunque él ciertamente tomó a Sétura después como esposa, sabía que Yahweh había escogido a Isaac como el hijo de la promesa. Es muy importante que nosotros tengamos esto presente, porque un verdadero creyente nunca debe buscar asimilarse. Un verdadero creyente nunca debe buscar asimilarse. Esto está siempre en su pensamiento. Un creyente, como Abraham, busca mantenerse apartado, cumpliendo la voluntad de Yahshua HaMashiach. Esto es muy importante porque vemos un ejemplo con Lot. Lot se fue a Sodoma y estuvo ya casi a nada de asimilarse. Inclusive sus hijas ya estaban casados con sodomitas. O sea, imagínense qué terrible. Posteriormente también esto lo vemos en la historia, en los libros de los jueces y en los profetas. El asimilarse trae destrucción al pueblo de Israel porque se deja de guardar la Torá. Se empieza a adorar dioses ajenos. Un ejemplo de esto fue el rey Salomón. Aunque él se arrepintió y fue salvo, ciertamente él, por casarse con la hija del faraón y otras mujeres, ellas desviaron su corazón. Vamos entonces a Génesis 23:1. Génesis 23:1. Y entonces aquí vamos a empezar la parashá ya en forma. Vamos a leerlo. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Fíjense qué tremendo. En este mundo ya, muchas personas pierden a su esposo, pierden a su esposa y ya ni siquiera lo lloran. Dicen, perdón, o sea, esto es algo muy feo, pues ya falleció, ya, ahora sí puedo hacer lo que quiera. No, fíjense cómo Abraham le dolió, pues es que era su esposa, era Sara, quien estuvo con él durante tanto tiempo, que juntos tuvieron al hijo de su amor, el hijo de la bendición de Yahweh. Si en el matrimonio ya tú no le dices a tu esposa que la amas y ella no te dice a ti que te ama, vuelvan a hacerlo, vuelvan a hacerlo. El amor en un matrimonio tiene que permanecer siempre, siempre, siempre. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. O sea, Abraham no nada más se dolió del fallecimiento de Sara, sino que buscó el lugar más adecuado. Él no iba a enterrar a Sara en cualquier lugar, en cualquier espacio donde su cuerpo fuera profanado. Ciertamente nosotros no adoramos el cuerpo cuando un mesiánico fallece, cuando un aj o una jod han partido, pero ahí estuvo el alma de ese aj o de esa jod que fueron kadosh. Entonces se tiene que respetar, no idolatrar, pero sí respetar, tratar con mucho decoro. Entonces por eso es que Abraham buscó un lugar donde el sepulcro de Sara estuviera reservado. Y así es hasta el día de hoy. Sí, la tumba de los patriarcas no es cualquier lugar. ¿Amén? Bueno, Sara, antes de seguir con esta preciosa historia de lo que hizo Abraham, que ya la hemos estudiado en los años anteriores y que nuestro amado Roe también ya nos ha ministrado, antes de continuar con esto, podemos aprender que Sara fue la única mujercita, o bueno, de las pocas mujeres a quien Yahweh le habló directamente. ¿Sí se habían puesto a pensar eso? Sara fue de las únicas mujeres a quien Yahweh habló directamente. Vamos a verlo. Vamos a Génesis 18. Vamos a Génesis 18. Sí, con gozo y con ánimo. Aleluya. Génesis 18, verso 12. Dice, esto lo vimos en la parashá pasada. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo?
Entonces Yahweh dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que de dar a luz ya vieja? ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Mucha atención, aquí está. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo, y él, Yahweh, le dijo: no es así, sino que te has reído. Y ustedes podrían pensar: bueno, ¿y nada más es eso? No. A partir de este momento, Sara empieza a tener, ¿por qué no decirlo así?, una revelación, un soporte en su vida como una buena creyente, de que todo lo que hacía no nada más fuera idea de ella, sino fuera dirigido por el Ruach HaKodesh, así como sucedía con Abraham. Y es que no podía ser diferente, porque Abraham y Sara eran uno. Así, por ejemplo, cuando hay un varón ungido, lleno del Ruach HaKodesh, eso también alcanza a su esposa, y porque son uno. Y entonces verdaderamente vemos que siempre, cuando hay un siervo del Eterno, generalmente siempre está su esposa junto a él, apoyándolo. Digo generalmente porque en el caso de Jeremías él no se casó, pero generalmente, por ejemplo, siempre vemos que hay varones, siervos escogidos que atalayan, que llevan la palabra, y siempre son acompañados por sus esposas. Lo vemos con los shaliachim, con los discípulos. Amén. Bueno, vamos entonces ahora a ver cómo no nada más le habló a Sara esa ocasión. Vamos a Génesis 21, en el verso 1. Vamos a Génesis 21. Dice: visitó Yahweh a Sara. Ahí está. Amén. Y no nada más quedó ahí. Vamos aquí adelantito en el verso 10. Dice, podemos leer desde el 9 para tener el contexto. Dice: y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, al cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Aquí podríamos pensar, bueno, esto tal vez fue idea de Sara, a ella se le ocurrió. No, es que Yahweh, cuando alguien verdaderamente se vuelve un hijo del Eterno, una hija del Eterno, Yahweh nos habla y nos dice: corrige esto, haz esto, ¿sí? Y entonces podemos tener un pensamiento y decir: tengo que hacer esto, y ese pensamiento está respaldado por Yahweh, que fue lo que ocurrió aquí. Verso 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. O sea, Abraham dijo: pero ¿cómo me dices esto? Es mi hijo. Ismael también es mi hijo, porque sabemos que Abraham también amaba a Ismael. Y entonces rápido entra el respaldo de Yahweh para Sara. Entonces dijo Elohim a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Qué tremendo, subrayémoslo. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. O sea, en este caso, Yahweh está respaldando a Sara delante de su propio siervo. Se les está diciendo: sí, yo avalo, yo sostengo, yo estoy de acuerdo con lo que Sara te está diciendo. ¿Por qué? Porque él mismo, el Ruach HaKodesh, le inspiró la idea a Sara. Por eso siempre hemos pedido en las oraciones: Padre, por favor, Yahshua HaMashiach, que todo lo que hagamos, pensemos, hablemos, digamos, sea dirigido por tu bendito Ruach HaKodesh. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Y entonces así sentimos shalom, sentimos bendición de que realmente todo lo que hacemos es dirigido por Yahshua HaMashiach. Pero para eso hay que tener, para poder tener esa confianza, decir: sí, todo lo que yo haga, piense y diga, sea dirigido por Yahweh, hay que obedecerlo. No puede alguien que esté en pecado o alguien que no guarda la Torah decir al Eterno: Padre, que todo lo que yo haga sea dirigido por ti, porque lo primero que le dice que haga no lo hace. Si una persona que se diga mesiánica o que se diga creyente peca, anda de chismoso, anda de envidioso, etcétera, etcétera, ¿cómo le va a hablar el Eterno? No le va a hablar, no le va a ministrar, no le va a decir nada. ¿Por qué? Porque lo que ya le dijo, que es decir, que deje el pecado, no lo hace. Entonces, si a ti te has preguntado por qué a mí el Eterno no me habla, seguramente hay algo que lo está obstruyendo. Y les dejo de tarea este tema: lo que estorba en la oración. Esos temas son verdaderamente de fuego.
Hay muchas cosas que pueden estorbar cuando uno quiere hacer tefilá. Puede ser desde el ruido de un vecino, desde tus propios pensamientos, de muchas cosas. Repasen ese tema. Si a ti el Eterno no te ha hablado, como aquí le habló a Sara y sustentó lo que le había dicho, probablemente sea porque algo está estorbando su oración. En esta semana yo platiqué con varias almas y algunos me decían, es que yo oro y me siento en paz, siento tranquilidad, pero no veo resultado, o sea, no veo que las cosas cambien. ¿Qué quiere decir? Pues que su oración está siendo estorbada. ¿Por qué? Pueden ser muchas cosas, ya lo dije, pueden ser ellos mismos, puede ser también algún enemigo, como en el caso de Daniel. Recuerden que le dijo el malaj, tu oración fue escuchada, pero estaba siendo retenida. Entonces Yahweh envió un malaj para que quite a la potestad que está estorbando y la oración se cumpla, la petición se atienda. ¿Sí? Entonces, repasen ese tema, es mucho o muy importante. Entonces, con este contexto vemos que Sara no solamente fue la esposa de Abraham, sino también una sierva escogida de Yahweh. Por eso le dio un lugar especial y privilegiado como matriarca de Israel. Porque cuando hablamos de Abraham y de todo lo que le pasó, por ejemplo, cuando le quitaron a Sara en Egipto y después cuando otros la volvieron a raptar, siempre hablamos de Abraham, pero también para Sara haber pasado todo eso, pues fueron eventos fuertes, pero aún así se mantuvo fiel y firme a Yahweh y a su esposo. Una mujer consagrada va a pasar pruebas y va a ser también usada por Yahweh. También va a ser usada por el Eterno. ¿Cómo? Como lo hizo con Sara. Sí hay mujeres que pueden tener llenura del Ruach HaKodesh y no por ello tienen que buscar usurpar el lugar del varón. Aquí podríamos hablar acerca de los espíritus de Jezabel. Muchas mujercitas, muchas mujeres, no puedo decir hermanas, muchas mujeres buscan, dicen, es que yo quiero tener los dones del Ruach HaKodesh, yo quiero tener unción, ¿para qué? ¿Para qué? Para ocupar el lugar del varón. Y eso es un error terrible. Si tu hermana, si tu ajot quieres ser llena del Ruach HaKodesh, es para poder servirle, que puedas profetizar, que puedas, no vas a poder ministrar en un púlpito y ponerte delante de la Keilah, porque ese no es el lugar de la mujer. Eso lo explica Pablo en la carta a los Corintios. Búsquenlo. La mujer debe ocupar otro lugar en la congregación. Pero tú puedes ser usada por Yahweh de tal forma en que en tu vida veas los resultados de ello, como Sara. Sara fue usada por el Eterno. ¿Para qué? En primer lugar, para que ella tuviera de como madre a su hijo, al hijo de la promesa. ¿Qué tremendo? O sea, no es cualquier cosa. Número 1, número 2, para que él la visitara. Aquí lo vimos, visitó Yahweh a Sara. Y después, para que ella pudiera ser ayuda idónea al siervo de Yahweh, en este caso Abraham. Si tú eres casada o eres soltera, puedes ser una sierva del Eterno en intercesión, en oración, y si el Eterno te da el don de profecía, aleluya, y que puedas profetizar y exaltar al Eterno. Pero antes hay que tener los frutos del Ruach HaKodesh. Aquí quiero ocupar este pequeño espacio, no me voy a extender mucho. Busquen los temas, nuestro amado Roy ya nos ha ministrado mucho sobre los frutos y los dones del Ruach HaKodesh. Hay almas que nos mandan sueños, y tuve un sueño, y tuve otro sueño, y tuve otro sueño. ¿Qué será primero? ¿Los frutos del Ruach HaKodesh o los dones del Ruach HaKodesh? Primero son los frutos, hermanos. Hay que tener los frutos del Ruach HaKodesh: gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces cuando se tienen los frutos del Ruach HaKodesh se puede aspirar a tener los dones. ¿Qué dones? Los que Yahweh quiera. Sanidades, milagros, interpretación de lenguas, muchos dones más, ¿sí? Conocimiento, fe, sabiduría, milagros. Entonces, primero son los frutos. Si tú tienes muchos sueños y no tienes los frutos del Ruach HaKodesh, entonces tus sueños no son dones, son esos sueños, ¿sí? Para que así ustedes puedan discernir. ¿Cómo voy a decir que tuve un sueño profético o un sueño de esto, un sueño del otro, si en mi vida no veo bendición, si en mi vida no veo un cambio? Amén. Sara lo vivió. Vamos a ocupar el ejemplo de Sara. Sara salió con Abraham, estuvo con él todo el viaje, llegaron, pasaron la hambruna, fueron a Egipto, ahí ella fue quitada del lado de Abraham, etcétera, etcétera. Toda la historia que ustedes pueden repasar o que ya inclusive se saben. Y se mantuvo fiel, y se mantuvo fiel.
Y vamos a tomarnos de aquí, pero es parte de ahí. Cuando Yahweh le da la promesa de un hijo a Sara, ¿qué es lo que hace ella? Se goza, se ríe, señal de que tenía gozo. ¿Qué es el gozo? Un fruto del Ruach HaKodesh. Entonces, como ya tenía los frutos, tendría después los dones del Ruach HaKodesh. ¿Qué dones? Solamente el Eterno sabe qué don le da a cada quien. Pero entonces ya con esto tenemos un punto de partida, amados Sahim. Si tú tienes muchos sueños, tal vez ya no cenes tanto. Lo digo con respeto. Tal vez a lo mejor cenas mucho y por eso sueñas cada cosa. O tal vez te gusta mucho estudiar la Torah y sueñas lo que lees, pero no es un sueño profético, es que lo leíste en la Biblia. Hay que tener los frutos y entonces se puede aspirar a los dones. ¿Qué dones? Los que Yahweh quiera darnos. Vamos a empezar entonces a analizar aquí lo que hizo Sara en los versos que acabamos de leer. Sara ve que Ismael se burla de Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo a Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Qué iba a heredar? ¿La riqueza de Abraham? No, la simiente Kadosh, que fueran llamados como tal la simiente de Abraham. A los ismaelitas no se les conoce como tal. No se les conoce, ciertamente son hijos de Abraham, pero no se les conoce como la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? Isaac, después Jacob y hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, aquí Sara lo que hizo fue no permitir que se usurpara el lugar de Isaac, porque al ser Ismael nacido primero, más no el primogénito, porque fue de otra mujer, si me doy a entender, iba a ocurrir ese problema, que hasta el día de hoy muchas religiones, no digo más para no tener problemas, quieren decir, no, es que tal es el primogénito. No, Isaac es el hijo de la promesa, porque Yahweh le dijo a Abraham que tendría un hijo con Sara, con su esposa. Lo que ocurrió con Ismael fue un error muy lamentable, que ya lo estudiamos la vez pasada, pero el hijo de la promesa es Isaac, porque Yahweh se lo prometió a Sara, no a Agar. ¿Amén? Entonces, el Eterno empuja, impulsa, anima a sus siervos y a sus siervas a que mantengan la simiente santa pura, a que no permitan que se contamine. Por eso hoy estamos en los tiempos de la restauración, de Hechos 3:21, porque dice, porque de cierto es necesario que el cielo retenga a Yahshua HaMashiach hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que habló por boca de sus santos profetas. ¿Qué quiere decir? Que de todos los que estábamos en el mundo, que vivíamos en el pecado y demás, y que somos parte de la casa de Israel, Yahweh nos va a restaurar, nos restauró, ya estamos aquí. ¿Y nos restauró en qué? En apartarnos y quitarnos todas las costumbres paganas, idólatras que teníamos, y envolvernos y restituirnos a la simiente Kadosh, como está escrito en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, que somos injertados en el olivo. Y aquí es donde se une este punto con la Haftará. Vamos a ver la Haftará. Primera de Reyes, capítulo 1. Vamos para allá. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 1. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 1. Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. El rey David y Abraham tienen muchas similitudes. De hecho, en esta Haftará se usa o se examina, se estudia a Abraham y al rey David como una analogía, como una similitud. Si ustedes quieren ver exactamente todos los puntos en los que el rey David y Abraham, o Abraham y el rey David son similares, estudien la Haftará que nos dio nuestro amado Roe. Dura poquito, dura 40 minutos, y debería durar, es decir, aunque durara 100 horas, no importa, lo importante es aprender, pero está muy interesante. Yo nada más voy a tomar en este caso 2 puntos de esa parashá para poder detenernos ahí. Abraham y el rey David son considerados pilares de Israel. ¿Sí? Siempre se dice Abraham Avinu, Abraham nuestro padre en la fe, y el rey David, los salmos del rey David, la descendencia del rey David. Entonces, Abraham y el rey David son considerados pilares
pilares entre la casa de Judá y la casa de Israel, es decir, pilares entre el pueblo de Israel. Y ambos tuvieron que hacer distinción entre sus hijos para cumplir la voluntad de Yahweh. Ambos tuvieron que hacer distinción entre sus hijos para cumplir la voluntad de Yahweh. Amén. Ya lo vimos en el caso de Abraham, tuvo que echar a Ismael porque él no era el hijo de la promesa y quedarse con Isaac. Y en el caso del rey David, vamos a verlo. Primera de Reyes capítulo 1. Dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, y le servía, pero el rey nunca la conoció. ¿A qué se refiere? A que nunca tuvo relaciones con ella, simplemente era su sierva. Amén. Y aquí podríamos hablar muchas cosas que primeramente el Eterno en otro momento. ¿Por qué tenía que ser una doncella? Etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Pero es algo muy bonito porque un siervo de Yahweh como el rey David no iba a andar pensando ya en ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver el verso 5. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló, diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Por eso es que Adonías pensaba que podría heredar el reino, porque dice, bueno, ya Absalón murió, entonces me toca a mí, yo voy a reinar. Pero vamos a ver algo bien importante. Primera de Reyes, capítulo 5. Entonces Adonías, hijo de Hagit, puede subrayarlo, yo ya lo tengo subrayado, se rebeló. ¿Qué hizo Ismael? Se rebeló junto con su madre Agar. ¿Por qué? Porque sabiendo que ya Abraham había tenido con Abraham, su señor, había tenido un hijo con Sara, su señora, lo correcto que tenían que haber hecho era someterse, pero no lo hicieron, sino que se burlaron, se rebelaron. Como en este caso Adonías, un usurpador siempre se va a rebelar y siempre va a buscar cómplices para ello. Un usurpador se rebela porque es hijo de Hasatán. Todos aquellos que se rebelan, todos los que se rebelan son usurpadores, es decir, van unidas los dos pecados. Si alguien se rebela, usurpa el lugar de una autoridad. Por ejemplo, si un roe le dice a una persona, a un ajo, a un congregante, tú vas a estar el encargado de quedarte en la puerta, y él dice, no, pero ¿por qué? Yo quiero estar adentro, yo quiero estar acá, yo quiero estar allá. Se está rebelando, pero además está usurpando la autoridad, en este caso del roe, quien le está diciendo dónde debe estar. Él quiere robar esa autoridad. Por eso es que digo que son hijos del diablo, porque el diablo está para matar, robar y destruir. Entonces, veamos cómo lo primero para darse cuenta de quién era Adonías, aunque fuera muy hermoso, es que era un usurpador y que era hijo de Hasatán porque se rebeló. Verso 6 dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días por decirle, ¿qué haces? ¿Por qué haces así? Es decir, el rey David lo consecuentó, nunca lo afligió, nunca le puso disciplina, lo mantuvo siempre cumpliéndole muchas cosas. Entonces, porque era muy agraciado. Ahora, los rebeldes, escuchen muy bien, amados Sahim, esto es muy importante. Los rebeldes siempre buscan cómplices. Un rebelde es cobarde, no es valiente. Un rebelde es cobarde. Por eso busca siempre cómplices para poder hacer su rebelión. Lo tenemos con Coré y todo su séquito, ¿verdad? Lo tenemos aquí, vamos a verlo, Primera de Reyes 7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el Cohen Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Es decir, Adonías no podía levantarse un día a las 7 de la mañana, ponerse en un cerro y gritar, yo voy a ser el rey, porque nadie le iba a hacer caso. Entonces, ¿qué buscó? Cómplices. Es que todo va unido, vamos a hacer la cadena.
Los rebeldes son usurpadores. Los usurpadores y rebeldes son Jezabeles. Los Jezabeles son cobardes porque son pecadores. Y los cobardes entonces, y lo que son Jezabeles, que son rebeldes y que son usurpadores, siempre van a buscar jalar a la mayoría de almas que puedan, porque saben que su destino es el infierno. Nunca, jamás un Jezabel, nunca, jamás un rebelde se va a salir con la suya. Jamás, jamás. No hablo de la historia del mundo porque ellos se rebelan entre ellos, pero todos son rebeldes. Entonces eso es otra cosa. No, me refiero en el ámbito espiritual. Cuando alguien se rebela a la Torá, jamás tendrá éxito. Cuando alguien se rebela y no quiere sujetarse a una autoridad puesta por Yahweh, va a fracasar. Entonces, si a ti alguien te está insinuando, te está animando a rebelarte, apártate rápido, rápido. ¿Por qué? Porque los rebeldes siempre van a buscar infectar a la mayor cantidad de almas. No te hagas partícipe de pecados ajenos. Hay gente que va y te dice, porque vamos, lo sabemos, muchos creen que nos engañan, pero no, sabemos que en el pueblo hay trigo y cizaña, y la cizaña va y busca y le dice, mira, es que el Roy dijo esto y no está bien, y el Roy dijo aquello y no está bien, pero no es porque no esté bien, es porque ellos son cizaña y porque buscan crear división entre el pueblo. Van y te critican, van y te afligen. Si tú escuchas a una persona que va y te dice a ti cosas malas de otros, ten la seguridad que de ti habla con otros también cosas malas, y después con otros habla cosas de ti y de los otros también cosas malas, porque así son los rebeldes, los usurpadores, así son los hijos de Hasatán. Entonces siempre que alguien vaya y te hable cosas malas, difamaciones, malas cosas, críticas destructivas, etcétera, etcétera, apártate, huye, porque ten la seguridad que ese es un rebelde. No seamos partícipes de pecados ajenos. Levítico 5:1. Vamos a ver estas citas acerca de la rebelión. Vamos aquí atrás a Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 15, en el verso 23. Me interesa mucho que todos ustedes, amados Ajim, nuevecitos y no nuevecitos, conozcan la importancia de no seguir a los rebeldes, porque falsas doctrinas están levantándose por todos lados. Te dicen, no, Sukkot se celebra acá, Pesach se celebra allá. Hay quienes están celebrando Sukkot en noviembre, imagínense. Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, él también te ha desechado para que no seas rey. Si alguien es rebelde, no importa el puesto, el cargo, la unción que el Eterno le haya dado, como en este caso al rey Saúl, el Eterno lo aparta. El Eterno no va a soportar ningún rebelde. Así que ten cuidado. Si tú has empezado a escuchar o a ver cosas raras, doctrinas raras, ten cuidado. A lo mejor ya estás escuchando a un rebelde y el Eterno te puede hacer a un lado. No lo permita. Yahweh no lo permita y tú no lo permitas. Vamos al libro de Job. Vamos atrás de los Salmos, al libro de Job en el capítulo 34 y en el verso 37. Aquí está. Job 34, verso 37. Dice, porque a su pecado añadió rebeldía. Vamos a quedarnos con la parte A del verso. Luego podríamos leer, dice, bate palmas contra nosotros y contra Elohim multiplica sus palabras. ¿Por qué? Porque es rebelde. Pero vamos a ver la primera parte, verso 37, parte A. Porque a su pecado añadió rebeldía. Y vamos a confirmar esto con Isaías 30. Vamos a Isaías 30. Muchas personas creen de veras que sus pecados no van a salir a la luz tarde, que temprano salen a la luz. Van a donde se reúnen algunos kadoshim y hacen caras cuando se está ministrando y se ponen ropa indecente y se les exhorta y dicen cosas malas. O sea, todo sale, todo se nota. Pero si tú eres trigo, habla rápido, no te hagas partícipe de pecados ajenos, porque siempre pasa que cuando alguna persona se porta mal, entonces pasa un año y después ya cuando es expulsado dicen, sí es cierto, a mí me dijo esto, a mí me dijo el otro. ¿Qué pasó? Te hiciste partícipe de ese pecado durante un año completo y luego preguntas por qué Yahshua no te habla. Pues porque te haces partícipe de los pecados ajenos, guardándolos, callándolos, en lugar de hablarlos en el momento. Isaías 30,
Verso 1 dice, hay de los que se apartan, dice Yahweh, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Mucho cuidado. A los que son rebeldes, aunque digan que van a seguir guardando Torah, Yahweh no los escucha. Yahweh no los escucha. Así que tú sabes, si tú piensas que te puedes rebelar y a irte a otro lugar y que el Eterno te va a seguir escuchando, estás en un error. Deuteronomio 1, verso 43. Dice, yo os hablé, no disteis oídos. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Yahweh, persistiendo con altivez, subisteis al monte. Entonces, mucha gente viene, el Eterno le abre la puerta de una congregación, llega, dice que estudia Torah, pero después se revela y dice, no, yo voy a abrir mi propia congregación, o no, yo me voy a otra congregación, o no, yo me voy al mundo, voy a seguir a la casa de Judá, voy a hacer esto, y piensan que el Eterno todavía los va a escuchar. Es imposible, porque quien trae a las almas a la Torah es Él. No somos nosotros, no es mi ministración, no es nada más que Yahweh mismo. Por eso nuestro amado Roy siempre nos ha ministrado que Él ora para que los audios sean ungidos y bendecidos y que el Eterno toque a las almas, que Yahshua HaMashiach toque a las almas. ¿Cómo entonces, después de estar acá, donde todo se les dio por parte de Yahweh, gratis, donde no se les pidió dinero, donde la administración fue para santidad, para obediencia a la Torah, cómo el Eterno, después de que rechazan todo lo que les dio, va a seguir consecuentándolos, que eso es imposible, va a seguir escuchando después de que son rebeldes? Eso es muy importante y hay que decirlo claramente, como lo ha dicho nuestro amado Roe durante tantos años, pero a veces se les olvida a las almas. Entonces, con esto, siendo que desde el principio se reveló Adonías, sabemos que su plan estaba condenado al fracaso total. Siempre que alguien se rebele, sus planes son condenados al fracaso total. No hay opción de que, no, es que me voy a rebelar y entonces sí voy a tener éxito. No, porque el orden lo pone Yahweh, no lo ponemos nosotros. Está escrito, porque unos tienen unos dones y otros no, porque unos tienen una autoridad, no una posición, una autoridad y otros son pueblo, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Yahweh tiene compasión. Así que todos a temer al Eterno y a mantenernos fieles. Uno de los pecados más terribles es la infidelidad. Con esto, amados Sahim, preguntémonos todos. ¿Estamos cada uno de nosotros haciendo planes, llevando nuestra vida conforme a la voluntad de Yahweh o ya nos rebelamos? A lo mejor tú estás queriendo fuera de Shabbat hacer un negocio, hacer esto, hacer lo otro, y ni siquiera lo has consultado con el Eterno y no es conforme a su voluntad. Si tú, amado Aj, si yo, amado Aj, amada Jot, si todos consagramos a Yahweh nuestros planes y le preguntamos a Él si es de su voluntad, entonces siempre tendremos éxito. Vamos a verlo en Proverbios, vamos al libro de Proverbios, para que nadie te mueva hacia la rebeldía, porque muchas veces personas dicen, ven, vamos y hagamos esto, ven, vamos y hagamos lo otro, y tú sientes en tu corazón que no, porque el Eterno te está hablando, y vas y lo haces, ya te rebelaste. Tengamos mucho cuidado. Proverbios 16:3. Encomienda a Yahweh tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Una de las estrategias del enemigo es esa: acercarse a un creyente y tratar de jalarlo en el momento. Ven, vamos, mira, vente, vamos a jugar fútbol, vente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a un partido, vamos aquí, vamos allá. Y entonces el congregante empieza a temblar o el creyente empieza a temblar y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tranquilo, tienes a Yahweh, Padre amado, ¿qué hago? No es no. Y no importa que sea el presidente de un país el que te esté invitando. No es no. No te rebeles ante Yahweh. No te rebeles ante Yahweh. Si tú sientes en tu corazón que eso no va a ser de edificación, no vayas. No importa que sea quien sea. No importa nada. A Daniel lo metieron al foso de leones y el Eterno envió un malaj que cerró la boca de los leones y no le tocaron. A ti nada te tocará si eres fiel y temeroso a Yahweh. Ánimo, amados Sahim. Vamos a regresar a Primera de Reyes, capítulo 1, para continuar con la Haftará. Primera de Reyes, capítulo 1. Aleluya. Vamos a ver desde el verso 8 donde nos quedamos.
Primera de Reyes, capítulo 1, verso 8. Dice, pero el Cohen Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, y el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías, pues eran fieles, sabían quién era Adonías y sabían quién era el rey David y cómo hacía cada uno las cosas. Aquí también esto es bien interesante y bien importante. Cuando alguien es fiel a otros, fiel a su roe, fiel a la Keilah, sabe cómo se hacen las cosas. Entonces, cuando algo no está en el orden adecuado de cómo se hacen las cosas, duda y dice, no, momento, eso no puede ser. Aquí, por ejemplo, el rey David ya estaba grande, pero él sabía que no iba a mandar a Adonías a proclamarse él mismo como rey, no, y menos que no fuera Natán, y menos que no fuera Simei, y que no fueran rey y todos el Cohen Sadoc, por ejemplo. Si a ti alguien te llega con un chisme y dice, mira, es que un Roe o X persona, un Aj, una Jod me dijo esto, y tú conoces a esa persona, ese Roe, etcétera, y tú sabes que así no se hacen las cosas, lógicamente no lo vas a aceptar. En esta congregación no se hace negocio con la palabra del Eterno, pero hay almas que no entienden eso, que no nos conocen, y entonces dicen, es que vi que están vendiendo una Biblia que dice que es gozo y paz. Lógicamente no es de aquí, pero como no son fieles, esas almas, si andan buscando información de aquí, por allá, no conocen a quien se les ministra y por eso son engañados. Esa es la realidad. Cuando alguien conoce, por ejemplo, a nuestro amado Roe, conoce a los Roim, conoce esta obra que el Eterno levantó, sabe que todo es gratis, que no se hace negocio, que nosotros no hacemos negocio de ningún tipo, que buscamos bendecir a las almas, que se sube el material para que lo descarguen, lo comparten y lo regalan. Lo saben, entonces cuando alguien les quiere llegar a vender algo, dicen, no, esto está mal, aquí hay algo mal. Por eso, los grandes de David, dice aquí, no cayeron en el engaño de Adonías. Sabían quién era el rey David. Vamos a continuar. Dice, y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó a Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Por eso se dieron cuenta, dijeron, no, esto no es del rey David. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Es decir, Natán le dijo a Betsabé, ve y habla con el rey David, y después llegaré yo. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac la sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Yahweh tu Elohim, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. He aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al Cohen Abiatar y a Joab y al general del ejército, mas a Salomón, tu siervo, no ha convidado. Aquí es donde se unen las dos, la Parashá y la Haftará. ¿Por qué? Porque Betsabé, al igual que Sabra, estaba actuando, estaba haciendo algo para que la simiente Kadosh no fuera usurpada. ¿Por qué? Porque tanto Ismael como Adonías no eran parte de esa simiente Kadosh. Ustedes me pueden decir, pero ¿cómo? Si Adonías era hijo del rey David, no era parte de eso porque no era el escogido. No era el escogido. El rey David había escogido a Salomón, entonces quien tenía que reinar era Salomón. Pero igual que Ismael y Adonías se rebelaron. ¿Ante quién? ¿Ante el rey David? ¿Ante Abraham? No, ante Yahweh, que es quien designó a quien tenía que ser el escogido para hacer su obra. Tremendo. Luego entonces vamos a continuar. Permítanme un momento. Amén. Vamos a ver aquí en el verso. Vamos a continuar, dice. Entre tanto, Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi Señor, el rey, después de él. Aquí eso también me llama la atención, es muy interesante.
Israel tampoco cayó en el engaño, conocían al rey David. Por eso hay que ser fieles, amados Ajim. Por eso, si no lo conocieran al rey David, si no supieran quién era el Cohen Sadoc, quién era el profeta Natán, qué tendrían que hacer, etcétera, etcétera, cuando se levantó Adonías hubieran caído, pero no fue así. No fue así. Siempre va a haber intentos del enemigo para suplantar a la simiente Kadosh y ponerse en su lugar, porque él mismo, Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, quiso usurpar el trono de Yahweh. Y entonces vamos a terminar con la Haftará. Dice, y mientras aún hablaba ella con el rey, aquí vino profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, rey, señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, también al Cohen Abiatar, y he aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, viva el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al Cohen Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, han convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haberlo declarado a tus siervos? ¿Quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces David respondió y dijo, llámame a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Yahweh que ha redimido mi alma de toda angustia. Y que como yo he jurado a Yahweh Elohim de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, así que lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor, el rey David, para siempre. Y ahí termina la Haftará. Siempre va a haber intentos de Hasatán de suplantar, de dañar, de cambiar la simiente Kadosh, de cambiar a quienes han sido escogidos como tú. Vamos al libro del profeta Isaías. Vamos a Isaías 6, en el verso 13. Isaías 6, verso 13 dice, y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente Kadosh. Entonces, por eso, aunque nuestro pueblo ha sido muchas veces maltratado, asesinado, dañado, en guerras, en cautiverios, en muchas cosas, jamás nadie podrá destruir a Israel. Jamás nadie podrá quitar a los escogidos de Yahweh del camino que Yahweh ha puesto delante de ellos. Solamente el pecado. Vamos a ver Primera de Pedro, esta cita la hemos estudiado muchas veces, pero vale la pena porque es bueno. Hay personas que la leyeron con nosotros hace 15 días, esta cita, y ya no están. Primera de Pedro, vamos para allá. Primera de Kefas. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real Keuná, nación Kadosh, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ya eres parte de la simiente Kadosh. Tú y yo somos parte de quienes Yahweh nos restauró, como en los huesos secos, en Ezequiel, ya lo saben, esa parte de la escritura. Hoy estamos aquí. ¿Vas a dejar que el enemigo te saque? ¿Vas a dejar, amado amada Jot, que el enemigo te saque? ¿Te vas a rebelar ante Yahweh? ¿Te vas a rebelar? Entonces no escuches a rebeldes, no los escuches, porque si los escuchas, te haces parte con ellos. No participes de pecados ajenos, consérvate puro. Vamos a regresar y vamos terminando a Génesis 23, Bereshit 23. Ya terminamos la Haftará, vamos a terminar la Parashá. Génesis, Bereshit 23. Bereshit 23. Vamos para allá. Sabemos que para quienes creen en Yahweh, quienes son parte de la simiente Kadosh, que son quienes son parte del pueblo de Yahweh, no hay muerte, sino vida eterna. Sara murió, pero vive y resucitará en la primera resurrección de los muertos. ¿De nosotros se podrá decir lo mismo? ¿Estamos realmente en la simiente Kadosh? Eso cada quien tiene que preguntárselo y no contestar por emoción. Por sus frutos los conoceréis, dijo Yahshua HaMashiach. A la Torá y al testimonio, está escrito en el libro de Isaías. Siempre vamos a recalcar esto, siempre, porque mucha gente decía en el edificio, y decían hace un año, y decían hace un mes, y decían hace una semana,
Cuando decía nuestro Roe, ¿quién se casa? Decían, amén, y hoy ya no están aquí. Hoy ya no están aquí. ¿Tú quieres ser parte de ese número, de ese grupo, o quieres ser parte de los que prevalecen? La decisión es tuya, amado Aj, amada Jod. Es así. Ahora, si tú decides seguir adelante y seguir a Yahshua, esto es bien interesante. Vamos a Génesis 24. Génesis 24, y vamos a leer del 1 al 4. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Yahweh había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano de debajo de mi muslo, y te juramentaré por Yahweh, Elohim de los cielos, de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de los hijos de los cananeos entre los cuales yo habito. No asimilarse, no compartir con las naciones paganas, no hacer lo que hacen las naciones paganas. Abraham entendió bien esto. Abraham entendió bien esto, que tenía que guardar la simiente Kadosh, porque aunque él tomó después a Setura, no hizo lo mismo que hizo por Isaac, por los hijos de Setura. A los hijos de Setura igual les dio a cada uno su bendición y los echó fuera. El hijo de la promesa es Isaac. El hijo de la promesa eres tú, soy yo, para acabó del Eterno, porque venimos de esa simiente escogida por Yahweh, aleluya. No puedes salirte. Lo que vamos a ver ahora es una analogía entre Raquel, nosotros, entre la boda, y es algo muy hermoso y nos vamos a gozar. Vamos a verlo. Vamos a Génesis 24 y vamos a empezar en el verso 15. Y aconteció que antes de acabarse de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Abetuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Ustedes ya conocen la historia. Se va Eliezer, Abraham dice, ve y no vuelvas si no encuentras esposa para mi hijo. Y si no la encuentras entre mis familiares, entonces no hay problema, pero no se va a casar Isaac con otra que no sea de mi familia. Entonces llega Eliezer y hace una oración. En esa oración él le pide al Eterno, Eliezer le pide al Eterno que él le lleve con la mujer que debe ser, y entonces aparece a Rebeca. Rebeca, vamos a verlo en el verso 16, dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, a la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Nosotros como Rebeca estamos en el mundo. Sí, Rebeca no estaba en Eretz Israel, estaba con la familia de Abraham. Yahweh envió al amigo del novio, el que le entienda, en este caso Eliezer, para ayudarnos a nosotros y ser restaurados, ser puestos agradables delante de Yahweh. En este caso, Eliezer oró para encontrar a Rebeca y la encontró. Y una de las claves para saber que ella era la escogida es lo que hizo, que de inmediato sirvió a un desconocido. Rebeca se guardó, por algo está escrito aquí, era una mujer virgen. En el sentido espiritual, hoy nosotros, amados Ajim, ustedes y un servidor, somos nueva creación, somos vírgenes. ¿Por qué? Porque el Eterno nos limpió, nos lavó, Yahshua HaMashiach, con su sangre preciosa, por su sacrificio único y perfecto, para que hoy podamos nosotros permanecer así, limpios, vírgenes. Pero hay quienes han decidido desviarse y fornicar, volverse a impurificar con ídolos, con idolatría, etcétera, etcétera. Preguntémonos, si el Eterno me ha hecho virgen y limpio porque me restauró, porque hoy guardo la Torá y soy fiel a su palabra, ¿quiero mantenerme así o quiero volver a caer con fornicación de ídolos o con doctrinas cerradas, con la cábala y esas cosas tan horribles? Punto 1. Punto número 2. Para ser identificada como la indicada, Rebeca tenía que servir. ¿Nosotros servimos o no servimos? Sirvió no nada más a quien lo necesitaba, sino más de lo solicitado. Dio de beber hasta los camellos. Y ya nos ha platicado nuestro amado Roe que cada tanque de camello es de 400 litros. Así que veamos, ¿sí? Dio no solamente Eliezer, que tenga usted, tome y ya, e irse. No, dio hasta más de lo solicitado. Después,
Rebeca ofreció su casa. Venga, vamos a mi casa, vamos a verlo. Dice, verso 21, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Yahweh había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le dio un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y le dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. Ahí en casa de tu padre, el lugar donde posemos. Y ella le respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Hoy no podemos meter a cualquiera a nuestra casa, no es recomendable. Pero tú pones tus bienes, tus fuerzas, hablemos, lo que el Eterno te da a disposición de Yahweh para bendecir a otros. ¿Sí o no? Cada quien califíquese. Si hacemos nosotros esto, entonces se reconoce que hemos sido escogidos por Yahweh. Pero nada habrá de recompensa si no se entra al pacto. Aquí esto es una analogía de la boda. Muchos están sirviendo, muchos ya son vírgenes, pero ¿estamos todos bien en el pacto con Yahweh? ¿Guardamos el pacto con Yahweh? El Shabbat, por ejemplo, que es un pacto, ¿guardamos bien el Shabbat? Porque si no se guarda bien el pacto, entonces no vendrán las recompensas. Rebeca no fue bendecida hasta que aceptó el pacto. Vamos a verlo en el verso 57. Dice, ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces, hasta que Rebeca tomó esa decisión de sí, yo voy con él, yo entro al pacto porque en este caso es Yahweh quien nos está llamando para la boda, entonces es cuando vienen las bendiciones. Muchas almas piden y no encuentran respuesta a sus peticiones. Tienen problemas de muchos tipos, pero muchos no son fieles al pacto. Dicen que están guardando Torah, pero no guardan bien el Shabbat, no son fieles a sus autoridades, no guardan la simiente Kadosh, sino que dejan que sus hijos, que sus familias, que ellos mismos se asimilen. Se ríen con los goyim, con los gentiles, de cosas vanas, de cosas bajas. Entonces, ¿cómo va a haber bendición? Rebeca no podría haber sido escogida y bendecida y apartada y llevada a casarse con el hijo de la promesa como parte de la simiente Kadosh si estuviera asimilada. ¿Cómo estamos nosotros, amados Sahim? Hoy la contaminación está por todos lados. Vas al súper, hay música fea. Vas a una zapatería, hay música fea. Hay gente fea, hay personas de diferentes formas. Ya no puedo decir muchas cosas. Pero eso no te contamina si eres Kadosh. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero hay quienes van y ven y lo practican. Quienes permiten que sus hijos dicen, bueno, es que yo quiero que mi hijo empiece a trabajar, órale, vete con el panadero, con el herrero, con el zapatero, que ya saben todo lo que ve y todo lo que habla. Y después se quejan, lloran y lamentan porque no hay bendición y porque ya se asimilaron. Es que no fueron fieles a Elohim, no creyeron que Él es quien los sustenta. Que no nos pase, que no les pase a nadie, que todos sigamos adelante, que guardemos la simiente Kadosh. No te asimiles, amado Aj, amada Jod, no te asimiles. Persevera, Yahshua viene pronto. Ya no hay tiempo para pecar. Porque si alguien decidiera pecar hoy, se revela ante Yahweh. Y alguien que se revela, Yahweh ya no lo escucha. Ya no lo escucha. Hagamos una oración, amado Sahim. Padre amado Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, te damos gracias, Abba Kadosh, por hablarnos de tu palabra, por hacernos ver la importancia de perseverar puros en ti, de ser que somos linaje escogido, que somos una nación Kadosh que tú has apartado. Padre amado, yo te pido que alcances a todos aquellos que están queriendo desviarse, que se arrepientan, Padre amado. Abba, por favor, bendito Yahshua Mashiach, bendice a los Kadoshim, bendice a las Kadoshot. Por favor, bendito Yahshua Mashiach, confórtalos, anímalos, llénalos de fuego de tu bendito Ruach HaKodesh y que se gocen al ver que somos como Rebeca y que tú nos escogiste por tu inmenso amor y tu gran compasión, bendito Yahshua Mashiach, que nos estás llamando para la boda y que estamos en ese camino, Padre. Así como Rebeca tuvo que ser llevada
desde la casa de sus padres a donde estaba Isaac, así tú nos llevas, Padre amado, y estamos en este caminar y falta poco tiempo para que estemos contigo en la boda. En el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua Mashiach te damos gracias, Abba Kadosh, por esta administración de tu palabra. Omen, omen, aleluya, bendito es Yahshua Mashiach, aleluya. Y ahora exaltemos con esta jalel. Omen.